Bueno, para hablar sobre prevención en odontopediatría, primero tenemos que conocer la enfermedad, qué es lo que vamos a prevenir. Entonces, en las primeras diapositivas, voy a presentar, voy a hacer una descripción de cuáles son las patologías más prevalentes en la cavidad oral para que finalmente hablemos de la parte de prevención. Pero un ratito. Está compartiendo. Ya. Entonces, tenemos que hablar sobre el prenatal odontológico. Actualmente en odontopediatría, se habla bastante sobre los primeros 1000 días del niño, porque se considera que los primeros 1000 días de un niño viene a ser un periodo importante, un periodo crucial para lo que es el desarrollo posterior del individuo. Y en estos 1000 primeros días del niño, se tienen que poner como que las bases para que los niños en lo posterior tengan hábitos de higiene oral adecuada, tengan una dieta adecuada, ¿no? Entonces dice que estos primeros 1000 días del niño, también tenemos que fomentar una adecuada lactancia materna para que la alimentación complementaria sea óptima, de tal manera que exista una disminución en lo que es el riesgo de desarrollar posibles enfermedades no transmisibles. Y cuando hablamos de cuáles son estas enfermedades no transmisibles, tenemos que mencionar que en primer lugar estaría la obesidad, la diabetes, la caries dental. Entonces, los estudios han demostrado que las gestantes son un buen grupo al cual tú le puedes incentivar o tú le puedes hablar sobre prevención. ¿Por qué? Porque la gestante está preocupada sobre cómo va a ser su bebé. Entonces, dice que esta etapa es una etapa muy importante que va a impactar a la gestante, o sea, en la cual nosotros podemos hacer una llamada de atención de la gestante para que ella empiece con los hábitos adecuados. Em, la asociación entre lo que es el consumo de los azúcares libres y el desarrollo de enfermedades no transmisibles ya está comprobada. Como les dije, cuáles son las enfermedades no transmisibles. Entonces, el incremento o el desbalance que se vaya a producir en el consumo de azúcares libres va a hacer que el paciente tenga propensión a desarrollar lo que son enfermedades cardiovasculares también. Tenemos que recordar que en la etapa intrauterina o del embarazo, ya existe lo que es la percepción de sabores y esto va a continuar durante la lactancia. La evidencia científica también nos muestra que el gusto por el sabor dulce es innato y hasta incluso se manejan afirmaciones de que si la gestante durante su embarazo ha hecho consumo excesivo de azúcares, los bebés pueden tener propensión al gusto por el azúcar. Ahora, los primeros 450 días de un niño todavía se consideran mucho más importantes que los 1000 primeros días de este. Y estos 450 primeros días involucra lo que es el periodo del embarazo y los primeros 6 meses de vida del niño. Este periodo está considerado como un periodo crítico en el cual tenemos que trabajar junto con las familias y con la mamá a la adopción de hábitos saludables. Entonces, la prevención empezaría con el nacimiento del bebé. ¿Y qué tenemos que valorar en ellos? Tenemos que valorar algunos hallazgos que podríamos encontrar en ellos, que a veces las mamás se preocupan, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes que son del hospital, podemos ver algunos hallazgos que a veces, si no conocemos qué son, pues definitivamente nos vamos a preocupar, ¿no? Vamos a decir, ¿qué es esto? Y entonces en todas estas
imágenes podemos observar los nódulos de Bond. ¿Y qué son los nódulos de Bond? Se considera que estas son glándulas mucosas ectópicas que no requieren tratamiento porque van a involucionar con el paso de los días, las semanas. Se estima que entre la cuarta y la sexta semana de vida estos empiezan a involucionar. Entonces uno tiene que transmitir a la mamá que esto va a involucionar y que no es necesario ningún tratamiento. También podemos encontrar las perlas de Epstein, que se caracterizan principalmente porque van a estar situadas a nivel del rafe medio del paladar. Y estos son quistes de inclusión epitelial con queratina. Tampoco requieren tratamiento. Otros hallazgos que podremos encontrar en los recién nacidos son los quistes de erupción y los dientes natales o los dientes neonatales. Los dientes natales y los dientes neonatales son importantes determinar cuál va a ser el tratamiento de estos porque ha sucedido algunas veces, bueno, la evidencia dice que podría surgirse un problema de aspiración porque al estar el germen dentario tan superficial, normalmente tiene una movilidad excesiva, entonces podría haber riesgo de aspiración. Si esta pieza dentaria está fija y no tiene movilidad, lo que podría llegar a producir es una úlcera que se conoce como la úlcera de Regafede, que es una úlcera que va a surgir a nivel sublingual durante el proceso de la lactancia, cosa que también se podría solamente monitorizar y ver y acompañar durante el proceso de la lactancia. También observamos en los recién nacidos anquiloglosias que, por ejemplo, en este recién nacido observamos que él no puede hacer una buena protrusión de la lengua. La lengua se queda antes del labio cuando él intenta sacarla. Y también cuando intenta elevar la lengua no puede porque el frenillo lo está impidiendo. Entonces, esos hallazgos son importantes en los recién nacidos y es importante transmitirle a la mamá la seguridad de que lo estamos acompañando, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, después de que ya hemos hecho la evaluación en los recién nacidos, nos corresponde el acompañamiento y normalmente lo que se indica es un control. Y este control está destinado o está determinado aproximadamente a los 6 meses de vida. ¿Por qué a los 6 meses? Porque a los 6 meses van a iniciar con el proceso de la lactancia, entonces los pequeños ya empiezan a consumir papillas y las indicaciones que le da el médico. Entonces, si un niño a los 6 meses ya tiene erupcionados algunas piezas dentarias, con el inicio de la lactancia va a ser necesario darle una instrucción, una asesoría en higiene oral, porque si no lo hacemos, puede ser el inicio de la enfermedad. Entonces, en esta diapositiva he tratado de resumir o de poner en marco las enfermedades que podríamos ver en los niños. En un momento más voy a mostrar una diapositiva de cuáles son estas enfermedades prevalentes, pero es necesario que memoricemos esto porque es la respuesta a la mayoría de las preguntas que nos hacen las mamás. Entonces, el inicio de la mineralización de los dientes deciduos ocurre durante el embarazo. Quiere decir que si una mamá durante su embarazo ha tenido algún proceso infeccioso, ha hecho consumo de algunos medicamentos, ha tenido algún proceso viral o alguna otra patología durante el embarazo, esto lo vamos a poder ver reflejado de repente en alguna patología dentaria, pero en los dientes deciduos. Es por eso que dice que el incisivo inicia su mineralización a los 4 meses, el canino y el primer molar a los 5 meses, la segunda molar a los 6 meses. En el nacimiento, vamos a empezar con la mineralización de los dientes permanentes. Entonces, el primer molar permanente empezará su mineralización con el nacimiento, los incisivos a los 3 meses, el canino a los 5 meses, la primera premolar al 1 año y medio, la segunda molar a los 2 años y medio. Entonces, si vemos alguna patología o alguna alteración, alguna pieza dentaria en un diente permanente,
tenemos que saber reconocer que esto ha podido ser por algún proceso viral, alguna infección, alguna enfermedad después del nacimiento. Y una vez que recordamos esto, podemos describir cuáles son esas enfermedades estomatológicas más frecuentes en los niños. Lo que normalmente nosotros conocemos o siempre hablamos es de la caries dental, pero actualmente le estamos dando en odontopediatría una mayor importancia a lo que son los defectos del desarrollo del esmalte, porque se considera que estos vienen a ser un factor de riesgo muy grande para el inicio y una progresión rápida de lo que es la caries dental. Entonces, ¿cuáles son esos defectos del desarrollo del esmalte que se podrían presentar en los niños? El día de hoy vamos a hablar solamente de dos, que son los que principalmente los observamos en una consulta, que viene a ser la hipomineralización y la hipoplasia. Cuando hablamos de hipomineralización, estamos hablando de una alteración de tipo cualitativo. Quiere decir que este esmalte no está formado adecuadamente en calidad. Ese esmalte es frágil, es débil y tiende a la fractura. Lo podemos observar como una mancha blanca y normalmente lo vamos a observar con la erupción del diente. En el caso de una hipoplasia es un defecto cuantitativo, es decir, que le va a faltar una parte de estructura al diente. Y también lo vamos a ver con la erupción. Luego hablaríamos de lo que es en sí la lesión de caries, que de igual manera, de acuerdo a la estructura dentaria que vaya a afectar, va a ser su nivel de severidad. Inicialmente las más superficiales afectarán al esmalte, si esta va progresando, va avanzando, afectará a la dentina, y el proceso va a continuar. Cuando llega a la pulpa dentaria, cerca a la pulpa dentaria hablaremos de una pulpitis reversible, que tiene algunas características particulares, y la más importante sería que esa pulpa dentaria todavía está iniciando una agresión, pero esta es reversible, o sea, podemos recuperarla. Cuando ya hablamos de una pulpitis irreversible, hablaremos de una afectación directa a la pulpa, en la que la pulpa ya no va a poder recuperarse, ya no vamos a poder salvar esa pieza dentaria, va a necesitar otro tratamiento un poco más invasivo. Y si avanza la enfermedad, hablaremos de una necrosis pulpar en la que definitivamente la pulpa dentaria muere y empieza el proceso de descomposición, y ya pasaríamos a etapas crónicas, que hablamos de una periodontitis apical aguda, una periodontitis apical crónica. En esa diapositiva podemos observar los defectos del desarrollo del esmalte que les hablaba, y podemos ver la hipoplasia. Este es un paciente de 2 años, que podemos observar que todavía las segundas molares deciduas todavía están en proceso de erupción, pero ya podemos observar que este paciente tiene hipoplasias. Si miramos, esta es la primera molar superior y vemos que le falta una parte de la estructura dentaria. De igual manera en el canino, vemos que la dentina está expuesta, no hay esmalte. Y como les decía, ¿por qué hablamos ahora mucho de defectos de desarrollo del esmalte? Precisamente por esto, porque los defectos de desarrollo del esmalte son un factor de riesgo. Estas piezas dentarias inicialmente tenían un defecto de desarrollo del esmalte, pero como es un factor de riesgo, actualmente ya las vemos como lesiones de caries. Igual en esta otra arcada podemos ver el canino y la primera molar con defecto de desarrollo del esmalte. De igual manera las molares inferiores. Esta mancha amarilla que podemos ver, eso es la dentina. No tiene esmalte que no protege, por eso es que lo vemos amarillo. Y esto pues ya es un cuadro un poquito más severo de hipoplasia, en la que el diente, prácticamente aquí ya no observamos diente. A nivel de los incisivos también observamos que le falta una porción de estructura dentaria. Igual este canino le falta la estructura dentaria. Las molares inferiores, los caninos también han sido afectados. Entonces es importante reconocer estas patologías en etapas iniciales, porque así podremos darle un tratamiento más conservador. Si este paciente vuelve 1 año después, 6 meses después, definitivamente ya no vamos a poder salvarle la mayoría de las piezas dentarias. Van a tener que ser todas exodoncia. Y es lo que normalmente llega a la consulta. Entonces, por eso es importante diagnosticarlas en etapas iniciales.
y en etapas iniciales a veces los odontopediatras no tenemos em, mucha demanda del paciente, porque normalmente el paciente de odontología viene cuando ya le duele, pero ¿quiénes son los profesionales que tienen como que mayor factibilidad de entrar en contacto con ellos? Son ustedes, los pediatras, las licenciadas, que a veces le hacen su control a los 6 meses, al año. Entonces, es importante que conozcan estas patologías para que puedan de manera oportuna hacer la interconsulta, la derivación de estos pacientes. La otra patología, que es el otro defecto de desarrollo del esmalte, vendría a ser la hipomineralización. Y en este caso, hablamos de hipomineralización cuando les dije que es un defecto de calidad del esmalte. Entonces, se manifiesta normalmente como una mancha, que nosotros la conocemos como una mancha blanca, pero la característica de esta es que esta va a aparecer a nivel del tercio medio o del tercio incisal. Muy diferente a la lesión de mancha blanca por caries dental, porque la caries dental también inicia como una mancha blanca, pero el lugar habitual de esta es a nivel de lo que es el reborde gingival, que es una zona de acúmulo de placa que hace que progrese la enfermedad. Pero una lesión de mancha blanca por defecto de desarrollo del esmalte aparece en otras áreas. Entonces aquí podemos ver múltiples manchas blancas que son defectos de desarrollo del esmalte. Aquí ya vemos cuadros más severos de defectos de desarrollo del esmalte. Aquí vemos en una molar, esta ya no es una mancha blanca, esta es una mancha amarillo marrón. Pero ¿por qué decimos que es un defecto de desarrollo del esmalte? Porque está ubicada a nivel de lo que es cúspide y vertiente, que no es un lugar habitual de inicio de lesión de caries. ¿Dónde inicialmente inician las caries? En la fosa, en la fisura, en las áreas donde se retienen los alimentos, ahí inicia la lesión de caries. Pero estas manchas no, vemos esta en la cúspide, esta en la vertiente. Entonces, por eso determinamos y definimos que esta es una lesión, es un defecto de desarrollo del esmalte. Y ahora nos tocaría hablar de lo que es la caries dental. La caries dental antiguamente se determinaba o se decía que era una enfermedad multifactorial, hasta incluso se mencionaba el término de infectocontagiosa, cosa que ahora ya no. Ahora la caries dental está determinada que es una disbiosis, es decir, que es un desbalance en el proceso de desmineralización y remineralización. Recordemos que para que suceda el proceso de desmineralización y remineralización, la saliva juega un factor muy importante. No, el pH salival normal de la saliva es 7.3, es un pH neutro. Pero cuando nosotros consumimos un alimento, este pH salival disminuye. Y dependiendo del tipo de alimento que estamos consumiendo, puede llegar a niveles demasiado bajos. Puede llegar a un valor muy, muy ácido. Y para que éste recupere su valor inicial, tienen que pasar todavía varios minutos. Los estudios afirman que es aproximadamente entre 40 minutos a 1 hora en que la saliva se toma el tiempo para retomar su valor inicial, su pH neutro. Entonces, un factor importante o algo que siempre mencionamos a las mamás es: señora, tenemos que controlar la cantidad de veces que usted le está dando de comer a su pequeño, porque hay algunas mamás que le dan de comer cada 2 horas, cada hora. Aunque sean cosas pequeñas, el hecho de hacer muchos golpes de alimentos al día hace que la saliva todo el tiempo esté ácida. Y entonces, si la saliva todo el tiempo está ácida, definitivamente va a haber un desbalance y vamos a empezar a observar lesiones iniciales de caries. Y si eso continúa, definitivamente vamos a observar pérdida de estructura de la pieza dentaria y ya factores más crónicos. Varios factores interfieren para lo que es la aparición de la lesión de caries. La dieta, el tipo de alimentación que estamos consumiendo. Actualmente manejamos mucho el tema de lo que son los azúcares libres en los alimentos ultraprocesados o procesados, que son los que son empaquetados, que tienen muchos grasas saturadas, mucho azúcar. Las bacterias, la población bacteriana que pueda tener la persona,
el tiempo que te demoras en hacer una higiene oral y el tiempo, o bueno, la cantidad de veces que consumes el alimento en un día. Y otro factor importante es la morfología de la pieza dentaria. Definitivamente la morfología es muy variante de persona a persona y un factor para la aparición de lesiones de caries son las áreas de retención de alimentos, que son las fosas, las fisuras, que muchas veces son profundas, son muy retentivas, entonces ahí el alimento se queda atrapado. Otras zonas de inicio de lesión de caries son los rebordes cervicales de las piezas anteriores. Entonces, la progresión de la enfermedad va a ser de la siguiente manera. Inicialmente vamos a ver la mancha blanca, pero esta mancha blanca, recordemos, ya es de caries dental. Entonces, recordando, la mancha blanca de caries dental inicia en el tercio gingival o tercio cervical de la pieza dentaria. Esta zona que está pegadita a la encía es el tercio cervical. Entonces, el alimento normalmente se queda atrapado ahí, pero si yo no hago la remoción de ese alimento, con el tiempo voy a observar esta lesión de mancha blanca. Y esta lesión de mancha blanca es el inicio de la caries. Y eso progresa. ¿Cómo va a progresar? Vamos a continuar viendo manchas. A veces estas manchas se pigmentan. Y luego esas manchas, como son áreas desmineralizadas que no tienen adecuado soporte, tienden a la fractura. Entonces, posteriormente vamos a ver fractura, vamos a ver pérdida de estructura dentaria. Esto todavía son lesiones pues iniciales, superficiales, que no requieren un tratamiento tan complicado, se podría decir tan abrasivo, que le pueda producir mucho dolor al paciente. Pero ya estadios más avanzados definitivamente sí. Aquí podemos observar a nivel de las molares, que les decía que las fosas y fisuras son las áreas retentivas, es ahí donde va a iniciar la lesión de caries. Entonces estos ya son estadios mucho más avanzados, estadios mucho más crónicos, donde ya vemos la pérdida total de la pieza dentaria, procesos crónicos. Igual manera en estas fotografías ya son pues procesos que han estado muchos meses. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la composición de una estructura dentaria decidua no es igual que una permanente. La proporción de esmalte y dentina de una pieza decidua es mucho más ligera, es mucho más pequeña en dimensión que una permanente. Por lo tanto, la progresión de la lesión de la caries es mucho más rápida. Se dice que para que una lesión de caries de esmalte pase a dentina, podría calcularse que se toma un tiempo entre 1 semana a 4 semanas, podría ser ese avance. Entonces aquí ya pues vemos procesos mucho más crónicos. Aquí ya se ha perdido completamente la estructura dentaria y es realmente cómo llegan a la consulta en odontopediatría. Normalmente nosotros no tenemos pacientes con lesiones pequeñas de caries, no, casi todos, o bueno, todas estas fotos son de servicio de odontopediatría y todos nos llegan así porque ya les duele y solo por eso nos vienen a la consulta. Entonces, como ahora ya conocemos de manera superficial lo que es ya la enfermedad, podemos hablar de prevención. Y para hablar de prevención tenemos que hablar de varios factores y uno de ellos viene a ser el flúor. Y el flúor lo podemos obtener de varias maneras. En el agua, en la sal, las pastas dentales fluoradas y la aplicación de flúor que se hace de manera profesional. Tanto el agua como la sal vendría a ser una aplicación de flúor sistémica. Lo malo es que en el Perú no tenemos una política de fluorización del agua. A pesar de esto, algunos lugares hacen la fluoración del agua sin ninguna normativa, pero cuando uno hace la medición, en la siguiente diapositiva vamos a ver por distritos, vamos a ver qué cantidad de flúor es lo que normalmente ellos le colocan. Pero se dice que la cantidad de flúor que debería estar en el agua es 1 parte por millón de flúor. En el caso de la sal, sí tenemos una política de fluorización de la sal en el Perú y estima que debería ser entre 200 a 250 partes por millón de flúor.
sin exceder los 2.4 partes por millón de flúor, porque si ya excedemos esta cantidad, estaríamos hablando de fluorosis, que también ya es un exceso de flúor. Lo que son las pastas dentales, vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Y para hacer el flúor de aplicación profesional, primero se tiene que valorar el riesgo de caries que presenta el paciente. De acuerdo a esta valoración, se podrá hacer uso de lo que son los geles, enjuagues, dependiendo del requerimiento de nuestro paciente. Y en esa diapositiva podemos ver el nivel de flúor que le colocan los distritos aquí en Lima, ¿no? Los que hacen mayor uso del flúor, estamos hablando de 0.21, 0.23, Jesús María, San Luis, Urquillo, Comas. Los demás distritos tienen niveles bajos de 0.12, 0.14, pero el problema es que como no se tiene una reglamentación, una política de fluorización del agua en el Perú, pues todos lo hacen a su criterio. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo hago el uso de flúor, porque cuando nosotros le explicamos a la mamá y le decimos, mire señora, tenemos que hacer el uso de una pasta dental con flúor que tenga tanta cantidad de flúor, la mamá siempre se preocupa y dice, pero mi pequeño no sabe escupir, él se va a comer toda la pasta y eso no le va a hacer daño, el flúor que tiene esa pasta no le hará daño. Entonces ahí tenemos que dosificar la cantidad de flúor que va a recibir este paciente. Entonces, en esta diapositiva vamos a hacer la simulación de un paciente de 2 años, que pesa aproximadamente 13 kilos, y el rango de flúor que está indicado es de 0.5 a 0.09 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, se estima que el rango que podríamos usar para este paciente va entre 0.65 miligramos y 1.17 miligramos. ¿Ya? Si tomamos con referencia un distrito en la cual hacen uso de 0.2 partes por millón de flúor, diríamos que para este niño de 2 años normalmente hace el consumo de 800 mililitros de flúor normalmente, pero eso hay que convertirlo y podríamos decir que está haciendo uso de 0.16 mililitros de flúor en el agua, en su consumo del día a día. Por las pastas dentales, nosotros normalmente recomendamos pastas que tengan de 1000 a 1100 hasta 1450 partes por millón de flúor. Y lo vamos a dosificar de acuerdo a la edad. También vamos a hablar posteriormente cuál es esa cantidad, pero para este paciente que tiene 2 años, lo que normalmente nosotros indicamos es un granito de arroz que equivale a 0.2 gramos. Entonces, al hacer la conversión, podemos hablar de que a este paciente, por su cepillado y su uso de pasta con flúor de 1000 partes por millón, está haciendo uso de 0.2 miligramos de flúor. Pero hay que considerar algo. Un paciente de 2 años todavía es complicado que sepa escupir. Algunos sí, pero algunos no. Entonces, la literatura manifiesta que un niño entre 1 y 2 años normalmente se va a consumir el 90% de la pasta. Un niño de 3 años va a consumir el 80% de esa pasta y un niño de 6 años el 30%. Entonces, como nuestro niño es de 2 años, podríamos decir que este pequeñito va a consumir el 90% va a equivaler a 0.18 miligramos que está ingiriendo de flúor. Entonces, ahí viene la dosificación. Si nosotros le decimos que se cepille una vez al día, estará consumiendo 0.18 miligramos de flúor. Si le decimos que se cepille 2 veces al día, estará haciendo 0.36 miligramos de flúor. Y así estaríamos cada vez más cerca al valor mínimo y al valor máximo de lo que él podría consumir de flúor. Ahora, aquí, normalmente siempre hay que basarnos o siempre hay que ir hacia el límite inferior. ¿Por qué? Porque recordemos que algunos alimentos también tienen flúor, la sal que no estamos considerando acá. Entonces, en lo posible, manejar el valor mínimo. Y algunas mamás siempre dicen, no, pero a mi pequeño le gusta comer la pasta dental, entonces ahí ya hay que tener cuidado. Indicarle a la mamá que la pasta dental no puede estar al alcance del niño, porque si el niño se come la pasta dental, sí va a ser una ingesta excesiva de flúor. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado? Vamos a observar las manchas blancas que hemos visto, que se conocen como fluorosis.
Y dependiendo de la edad a la que va a ser la ingesta de flúor, vamos a ver la manifestación en las piezas dentales. Ya vimos en una diapositiva anterior sobre el inicio de la mineralización de los dientes. De acuerdo a eso vamos a ver, ¿no? Si hace un si hace un consumo en etapas iniciales o en edades iniciales, vamos a ver que los dientes afectados van a ser los incisivos, los caninos, y si ya hace un consumo después, vamos a ver que se van a afectar ya las molares. Entonces, para la parte de prevención, en el Perú tenemos una guía técnica que es todavía del 2017, pero que todavía la seguimos usando porque actualmente también cuenta con un respaldo de la guía PD, que se podría decir que es una de las entidades con la cual nosotros nos manejamos, porque manejan las mismas directivas. Y esta guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de lo que son la caries dental en niños y niñas, divide en tres grupos etarios. Los niños entre 0 y 3 años, niños entre 3 y 6 años y niños entre 7 y 11 años. Y esta guía nos habla sobre la concentración de flúor que deberían tener las pastas dentales. Lo que normalmente nosotros recomendamos son estos dos grupos, entre 1100 y 1450. Pero en el mercado existen pastas dentales que son muy conocidas y son muy utilizadas por las mamás que no tienen flúor. ¿Y por qué las utilizan las mamás? Porque las mamás normalmente van a las farmacias y en las farmacias les indican que para un bebé de 8 o 9 meses, para un niño de 1 año, no deberían usar una pasta con flúor. Entonces lo que les venden son estas pastas dentales, que no son en realidad pastas dentales, son geles. Y estos geles, algunos tienen algunos aditivos que ayudan para, por ejemplo, sentir menos molestias durante la erupción de una pieza dentaria, pero que no están indicados como prevención de caries dental, porque no tienen flúor. Si una pasta no tiene flúor, no nos ayuda en prevención de caries. Entonces, recomendamos normalmente pastas de 1100 partes por millón, que las más conocidas se podría decir que son estas. También en el mercado hay pastas con 450 y 500 partes por millón de flúor. No las he colocado, ¿por qué? Porque esas pastas normalmente son pastas que las han sacado las casas comerciales, las tiendas comerciales, por ejemplo, Totus, Plaza Vea, Metro, tienen sus pastas dentales que tiene su nombre de Totus, por ejemplo, que tiene 400 y 500 partes por millón de flúor, pero como ya hemos dicho, si tiene menor a 1100 partes por millón de flúor, no nos ayuda para prevención de caries, entonces tampoco las vamos a recomendar. Y estas dos pastas de 1450 se podría decir que son las pastas top o las pastas que casi siempre recomendamos a los pequeños porque son las únicas que tienen sabores agradables que les puedan gustar a los niños. Porque cualquier pasta dental de adulto también tiene 1450, pero el problema es que el sabor es muy fuerte y los niños no quieren cepillarse con esas pastas. Entonces las dos únicas que tenemos en el mercado son estas dos pastas que tienen 1450. ¿Y dónde vemos la concentración de la pasta? Porque algunas mamás me dicen, pero doctora, ¿y cómo voy a comprar la pasta? ¿Dónde lo veo? ¿A quién pregunto? Entonces, en la parte posterior de la pasta, ahí podemos observar qué cantidad de flúor tiene esa pasta dental. Esta es la parte posterior de una Colgate, pero esta es de adulto y vemos que indica, ¿no? 1450 partes por millón de flúor. Entonces, ahora hablando de lo que es prevención en niños entre 0 y 3 años, las indicaciones de la guía dicen que para estos pequeñitos usamos pasta dental mayor a 1000 partes por millón de flúor. Y aplicar la técnica lift the lift, que es levantar el labio superior. Es creo que lo más importante de esto. El cepillado tiene que ser hecho por el papá o por la mamá, tiene que ser un adulto, tiene que realizarlo 2 veces al día. ¿Qué cantidad? El granito de un arroz, o también nosotros le conocemos como una raspadita. A veces a la mamá le decimos, como una raspadita le colocan el cepillo, o algunas mamás como un granito de arroz. Lo importante es cerciorarnos de que la mamá entienda
cuál es esa cantidad de granito de arroz, porque nos ha pasado que le decimos, señora, tiene que poner un granito de arroz. Y le decimos, a ver, señora, muéstreme, ¿cómo es para usted un granito de arroz? Y para la mamá un granito de arroz es como una arvejita, es grande. Dice, esto es, doctora, lo que yo le pongo. Entonces hay que mostrarle a la mamá cuál es el granito de arroz que queremos que le ponga. Entonces esta es la imagen del granito de arroz. Entonces lo colocamos en la pasta dental, en el cepillo la pasta dental y levantamos el labio superior. La posición de esta fotografía es la correcta. La mamá tiene que posicionarse por detrás del niño, pero este brazo tiene que levantar el labio superior y con esta mano cepillamos. Antiguamente hablábamos de los movimientos correctos que se tendrían que hacer con el cepillo para un adecuado cepillado dental. Pero eso ha quedado como que ya relegado porque ahora lo que se considera más importante es que se haga la remoción o se haga la desorganización del biofilm dentario, que se haga la desorganización de esos alimentos que han quedado retenidos. No importa qué movimientos haga la mamá. Si lo quiere hacer horizontal, lo puede hacer. Si lo puede hacer de manera circular, lo puede hacer. Lo importante es retirar los restos. Entonces, para la mamá lo más fácil que se le hace es horizontal. Entonces hay que decirle a la mamá, hágalo como usted mejor pueda, pero tiene que levantar el labio superior. Si no levanta el labio superior, definitivamente vamos a observar lesiones de caries en los incisivos superiores. Y eso es lo que clásicamente siempre vemos. Son los primeros dientes, se podría decir, afectados por lesiones de caries. En esta guía también, aparte de lo que es la dosificación de la pasta dental, nos indica la dieta que deberían recibir los niños. Y dice que los pequeñitos entre 0 y 3 años, en ellos se debe retrasar al máximo la introducción de lo que son los azúcares libres. Y se indica que los niños hasta los 2 años no deben consumir nada de azúcar. Esa es la indicación. Y eso es lo que nosotros también le transmitimos a las mamás. Los niños no deben, hasta los 2 años, no deben consumir nada de azúcar. Cuando el bebé cumple 2 años, podemos hacer la introducción del consumo de azúcares, pero tienen que ser cantidades mínimas. Y eso también tenemos que enseñarles a las mamás cuáles son esas cantidades mínimas, porque a veces la mamá piensa que una cucharita es igual que una cuchara. Y cuando nosotros le decimos, señora, le va a poner solo una cucharita, y ella le pone una cuchara, pero con eso ya está haciendo excesivo el consumo de azúcar. Otra cosa que nos indica esta guía es controlar la frecuencia de lo que es el consumo de la leche nocturna. Porque sucede que la mamá, para evitar que su pequeño llore por las noches, o le deja el pezón en la boca durante toda la noche, o le deja el biberón durante toda la noche. Y es más crítico que le deje en la boca con una fórmula. Entonces hay que hacer el acompañamiento también de esa parte, ¿no? Indicar a la mamá que hay que controlar la frecuencia del consumo de leche diurna en los pequeños, pero estamos hablando ya en los mayores de 2 años. Porque definitivamente la lactancia materna ya está demostrado que no produce caries. Pero no produce caries durante el primer año de vida. Se está hablando últimamente en los últimos estudios que después del primer año de vida, la lactancia materna prolongada podría ser un factor de riesgo de caries. Podría ser un factor. Pero no estamos diciendo que la lactancia materna produce caries. No. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos esa indicación a la mamá. Para los niños entre 3 y 6 años, ya se hace la recomendación de usar una pasta dental de 1000 a 1450 partes por millón de flúor. Y la cantidad que tienen que usar es el tamaño de una alverjita. La indicación es no enjuagar. ¿Por qué no vamos a enjuagar la pasta dental? Para evitar que el flúor que contiene la pasta
se pierda por el uso del agua. En el caso anterior de los niños menores de 3 años, no hacemos esa indicación porque el niño no puede escupir, entonces se lo va a pasar. Entonces ya no hay ahí mayor problema. Pero en los niños de 3 a 6 años, ellos sí ya pueden escupir. Entonces a la mamá hay que indicarle, señora, después de cepillado, no enjuagamos la pasta dental porque queremos que el flúor que tiene esa pasta quede en la boca, quede en la superficie de las piezas dentarias para que ayude al proceso de remineralización. Aquí también tenemos que añadir el uso del hilo dental, porque recordemos que en esta etapa los pequeñitos ya tienen toda su dentición decidua completa. Y lo que sucede en algunos pequeños es que vamos a tener apiñamiento dentario, vamos a tener que un diente está muy junto al otro, entonces ahí surgen áreas de atrapamiento de alimentos y el único instrumento que va a entrar ahí para retirar esos alimentos retenidos va a ser un hilo dental. Las cerdas del cepillo no van a entrar ahí. Entonces se hace necesario y es justificado el uso del hilo dental. Y ya para facilitar a las mamás, salieron al mercado estos hilos dentales ya precortados. Ya no es necesario utilizar los otros hilos que clásicamente conocemos, que vienen en rollito. Estos ya vienen dispensados ya para hacer el uso directamente. Y son didácticos, son bonitos, llaman la atención y los niños aceptan el uso de esto. En el caso de la dieta, la guía indica que hay que ofrecerles agua para beber. No frugos, no gaseosa, porque la composición de estos alimentos es muy alta en azúcares. Entonces siempre vamos a recomendar el agua pura. Y controlar la frecuencia de comidas en un día. Se estima que debería ser aproximadamente un máximo de 6 ingestas por día. Y hay que informar a las mamás la composición o el peligro que tiene el consumo de lo que son los alimentos ultraprocesados, como las galletas, los cereales, los yogures, las leches chocolatadas, que muchas veces se usan inclusive para las loncheras de los pequeños. Entonces hay que indicar a la mamá que esos alimentos de preferencia no les vamos a dar a los pequeños. Cambiarles por otros alimentos, que la mamá le mande la comida que preparan en casa, que le manden huevo sancochado, que le manden otros alimentos, frutos secos, pero alimentos ultraprocesados no. Para los niños entre 7 y 11 años, para ellos ya el cepillado ya puede ser supervisado. Hasta los 6, 7 años, el cepillado lo tienen que hacer los papás. Ya cuando tienes 7, 8 años, ya lo pueden hacer solos, pero tienen que tener una supervisión. Tiene que ser 2 veces al día con una pasta dental de 1450 partes por millón de flúor. También hay la indicación de no enjuagar la pasta dentaria, hacer uso del hilo dental entre las molares y entre piezas dentarias que estén muy juntas. Y en esta edad, recién hacemos la recomendación del uso de enjuagues bucales, de los colutorios fluorados. Pero estos tienen que tener características especiales. Tienen que ser colutorios fluorados sin alcohol y tienen que ser con cantidades adecuadas de flúor. Normalmente en el mercado tenemos entre 200 y 250 partes por millón de flúor. Ahora, estos colutorios se podrían recomendar a los pacientes, pero normalmente nosotros no hacemos la recomendación del uso de estas, porque con un cepillado adecuado y y hábitos alimenticios adecuados no es necesario el uso de lo que son los colutorios. Ya los recomendamos para situaciones particulares. En cuanto a lo que es la dieta, nos recomienda limitar al máximo los azúcares y, de ser posible, tratar de unir con los alimentos, porque lo peor que le podemos dar a un niño es un alimento alto en azúcar y que esté entre las comidas.
Eso quiere decir que entre el desayuno y el almuerzo, si yo le acostumbro a un pequeñito darle un frugos, un cereales, un yogur con su cereal a las 10, 11 de la mañana, eso es lo peor que le podríamos recomendar. Si quiere consumir cereales, yogur, porque algunas mamás dicen, no, pero mi pequeño está acostumbrado ya todos estos años de vida ha consumido eso. Entonces, señora, puede hacer el consumo de eso, tiene que ser eventual y de preferencia únalo con su desayuno. Y si está acostumbrado a comer algo entre las 9 y las 10, dele algo saludable, una fruta, prepárele algo, pero no azúcar libre entre comida y comida. Unirla de preferencia con algún alimento. Y ya para finalizar, tenemos las recomendaciones finales que nos da la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica, la IAPD, que es una entidad que nos da bases muy importantes. Ellos indican que hay que cepillar los dientes a los niños 2 veces al día con una pasta dental que tenga entre 1000 y 1500 partes por millón de flúor. Indican que esto es muy efectivo para reducir la caries dental en los niños. Los suplementos de flúor en la dieta van a ser eficaces para reducir la caries, pero deben de considerarse algunos factores de riesgo o deben ser valorados de niño a niño, ¿no? Entonces debemos siempre valorar si es que es necesario hacer el uso de un suplemento de flúor. No a todos los niños se les va a suplementar con flúor. Ahora, la lactancia materna en la infancia puede proteger contra la caries. Como les decía, hasta los 12 meses se considera como un factor protector, pero después de los 12 meses se considera que podría ser un factor que incremente el riesgo de caries en los niños. Podría ser un factor, no necesariamente. ¿Ya? Y otra indicación importante que hacen ellos es que hay que retrasar al máximo el uso de lo que son los biberones y de preferencia siempre primero establecer lo que es la lactancia materna y cuando ya está bien establecido esto, se puede hacer el uso del biberón, sí, pero esta no tiene que ser mayor a los 36 meses de vida de un niño. Si un niño hace uso de un biberón por más de 36 meses, o sea, después de los 3 años, definitivamente este paciente va a presentar alteraciones en lo que es el desarrollo craneofacial. Vamos a observar que el paciente va a tener una mordida abierta anterior, puede tener una mordida cruzada posterior, que lo vamos a ver a los 4, 5, 6 años de vida y va a ser necesario el uso de algunos aparatos para hacer la corrección de estas alteraciones. Entonces, por eso es que se recomienda no hacer uso del biberón por periodos prolongados. Ahora, el consumo de lo que son alimentos y bebidas endulzados en el primer año de vida está muy asociado o está fuertemente asociado con la aparición de lesiones de caries en los años siguientes. El consumo de lo que son azúcares libres son de importancia fundamental para el desarrollo de la caries dental en los niños. Se consideran como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en el futuro, para la diabetes, para la obesidad. Ahora, para reducir el riesgo de caries dental, se considera que la ingesta de azúcar debe ser inferior al 5%. Y eso traducido en gramos es que tiene que ser menor a 16 gramos o lo que clásicamente conocemos como 4 cucharaditas de azúcar, pero cucharaditas de las pequeñas. Y para evitar el riesgo de obesidad y lo que son las enfermedades cardiovasculares, debe evitarse la ingesta de azúcar en niños menores de 2 años. Y para niños mayores de 2 años hay que limitar este consumo y se valora que debe ser menor a 25 gramos. Ahora, también surge la controversia con el uso de edulcorantes, que en algún momento estuvieron como que muy difundidas. Respecto a los edulcorantes, todavía no hay una evidencia clara que nos diga que
es un factor de riesgo o no para la aparición de lesiones de caries, pero la misma IAPD hace una indicación. Dice que los niños entre 1 y 5 años no deberían consumir bebidas que estén endulzadas con edulcorantes. Y ya para finalizar, las estadísticas de caries dental definitivamente incrementan año a año, mucho más con la pandemia. Creo que ha sido 2 años de avance, de descuido demasiado, porque todo ha estado abocado al COVID y la atención en lo que son las áreas de odontología y otras áreas como ha quedado relegada, y ahora estamos viendo la consecuencia de eso, ¿no? Muchos pacientes vienen con lesiones de caries pues demasiado extensas, boquitas muy destruidas, y la estadística que se está manejando ahora es que la prevalencia de caries en los niños menores de 1 año es del 17%, pero recordemos que al año de vida, el pequeñito tiene, algunos tienen 2, otros tienen 4 piezas dentarias, que son los incisivos anteriores, y no puede ser posible que tengan 4 dientes y ya estemos hablando de un 17% de caries. Los niños entre 2 años se estima que tienen 36% de caries, y también son cifras preocupantes porque a los 2 años todavía no se completa la erupción de todas las piezas dentarias deciduas. Se habla de que a los 2 años y medio hasta los 3 años, recién los pequeños terminan de completar todas sus piezas dentarias deciduas. Y a los 3, 4 y 5 años se habla que tenemos un rango de prevalencia de caries entre 43 a 63%. Son realmente estadísticas muy preocupantes, y lo que estamos tratando de hacer es prevención, porque como dicen varios investigadores, la caries se cura en casa. Nosotros, el tratamiento que le hacemos de recuperación o de rehabilitación en una consulta odontológica es una parte del tratamiento, pero donde realmente se va a curar la caries es en la casa, con una higiene oral adecuada, utilizando una pasta dental adecuada, que tenga la cantidad de flúor que necesita, evitando el uso de lo que son los azúcares, evitando el uso de alimentos ultraprocesados. Es ahí cuando vamos a lograr que los niveles de prevalencia de caries disminuyan. En la consulta odontológica nosotros solamente hacemos la parte de recuperación, y a veces con gran preocupación vemos que ya se le ha terminado de hacer todas las restauraciones al paciente, pero si ellos no mejoran, no tienen hábitos adecuados de higiene y de dieta adecuada, pues de nada servirá. Esos tratamientos van a fracasar, y van a fracasar al año, a los 2 años, porque las restauraciones o cualquier tratamiento que se le ponga a un niño está superditado a lo que ellos hagan en casa, a cómo se estén alimentando. Entonces va a ser importante, o es importante, que se trabaje de manera multidisciplinaria, ¿no? Ya les he mostrado cómo es que podrían ver lesiones iniciales de caries, ya han podido ver los defectos de desarrollo del esmalte, que ahora se ven bastante. Antes ese tema de defectos de desarrollo del esmalte no estaba tan difundido. Era un tema quizá que se tocaba muy poco. Ahora el tema de defectos de desarrollo del esmalte está muy, muy difundido, porque podemos observar en las boquitas de los pequeños que tienen lesiones de defecto de desarrollo del esmalte, y eso es un factor de riesgo. Esa pieza dentaria está condenada a que en algún momento haga una lesión de caries, se fracture y de repente haya un compromiso pulpar y le duela al paciente. Entonces es importante la parte de la prevención.
y creo que ustedes como pediatras ahí sí nos ayudan un montón porque nos mandan sus interconsultas cuando ven a los pequeñitos a los 2 años, a los 2 años y medio. Entonces, ese trabajo en equipo, en conjunto, va a hacer que concienticemos a las mamás, que quizás en unos años más podamos disminuir los niveles de prevalencia de caries, porque definitivamente a veces se piensa que una caries dental ya pues la curo y ya está, ya solucionado el problema. No, porque las fotos que les he mostrado de esos procesos crónicos donde vemos abscesos, estadios crónicos, por ejemplo, cuando ya hay una celulitis facial, un absceso facial, el paciente está alimentándose y a la par está comiendo todo esa pus, todos esos procesos que tiene en la boca. Entonces, em, el trabajo en conjunto, solamente el trabajo en conjunto va a hacer que podamos ayudar de manera mucho más eficiente a nuestros pacientes. Solo nosotros no vamos a poder porque a veces los papás creen que curar una caries dental ya es la solución al problema. Y como dije, la caries se cura en casa. Nosotros ayudamos, colaboramos, pero tiene que haber el compromiso de los papás, tiene que haber el compromiso de toda la familia, porque cuando le hablamos de alimentación, de dieta, tiene que estar involucrada toda la familia, porque un niño no se prepara, no le preparan solo los alimentos para él, va a ser complicado dar esa indicación. Entonces tiene que haber un cambio en toda la familia. Si no hay ese cambio, pues definitivamente los tratamientos que se le hagan fracasarán con el tiempo, volverán al mismo ciclo, eh, y eso se arrastrará por muchos más años, se pasará a la dentición permanente, se seguirá arrastrando esos problemas. Entonces, concientizar y hacerlas, determinar la enfermedad en lesiones iniciales va a hacer que el tratamiento sea mucho más conservador, sea mucho menos traumático para un niño. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Estaba muy bonita tu explicación, tu exposición sobre lo que es salud bucal, y al menos como pediatras a veces no tenemos una clase respectiva a eso y nos has orientado un montón. No sé si algunos de los residentes internos tienen alguna pregunta para la expositora. Una consulta, por ejemplo, cuando son lactantes, porque lo agrupaste como 0 a 3 años, y en caso de lactantes, ¿cómo se hace la higiene? Como todavía no tienen piezas dentarias, yo tenía entendido solamente con bicarbonatito de sodio y gasitas. Si nos podrías orientar más o menos. Ah, ya, sí. La evidencia actual ya nos muestra que mientras el bebé solamente haga uso de la lactancia materna exclusiva, que es hasta los 6 meses, no necesita que le hagamos una higiene oral, porque ya sabemos cuáles son los componentes de la leche materna, que tiene factores protectores, inmunoglobulinas, proteínas, todo. Entonces, no necesitamos hacer higiene oral en un bebé que solo haga uso de lactancia materna exclusiva. ¿Cuándo vamos a iniciar con la higiene oral? Se estima que es a los 6 meses. ¿Cuándo? Cuando erupcione la primera pieza dentaria. Y normalmente erupciona en un rango entre 6, 7, 8 meses. Algunos se puede extender un poquito más, de repente hasta el año. Pero lo que normalmente sucede es que los pequeñitos a los 6 meses ya empiezan con la erupción de sus primeros dientes deciduos. Entonces es ahí cuando ya observamos la corona del diente erupcionada, hacemos uso del cepillo y la pasta dental. Y es ahí cuando ya le indicamos cepillo para bebé y pasta dental con flúor de 1100, tamaño del granito de un arroz. Y otra indicación que le damos a la mamá es que tiene que ser mañana y noche. Y otra, ahí me estaba olvidando otra cosa.
A veces las mamás se preocupan cuando le decimos cepíllele en la noche para ir a dormir. Y la mamá me dice, pero doctora, o sea, yo le voy a cepillar en la noche, pero a los 10 o 15 minutos ya va a tomar su leche otra vez. Entonces, ¿de qué sirve que yo le cepille en la noche? Y la evidencia dice que si yo ya más o menos sé los horarios en los que el pequeño toma leche, de preferencia cepillarle en la noche antes de que duerma, pero tratar de prolongar el tiempo entre las próximas tomas de leche. Es decir, que si yo le cepillo a las 8, sé que mi pequeñito duerme a las 8, le cepillo a las 8, la siguiente toma de leche no tiene que ser 8:15, 8:20, no. Por lo menos 8, 9 de la noche, o sea, 1 hora después. ¿Para qué? Para que yo le dé el tiempo necesario al lugar, a los componentes de la pasta, de actuar y iniciar el proceso de remineralización. Porque si yo le doy inmediatamente la leche, o peor, si yo le doy de consumir algún otro alimento, vamos a iniciar con que la saliva va a descender su pH salival y vamos a estar en un proceso de desmineralización. Entonces, la indicación es, iniciamos con el cepillado cuando erupcione la primera pieza dentaria y no cepillos de celuloide, porque normalmente antes estaba muy de moda el uso de los dedales. Esos ya no los recomendamos ahora. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza necesaria para hacer la remoción de lo que son los restos de alimentos. Entonces, bebé que ya tiene sus dientes, cepillo para niños. Y hay muchas marcas de cepillos para bebés. La marca Vitis, la marca Curaprox tienen cepillos para bebés. Son similares a los cepillos de los niños, solo que el cabezal es un poquito más pequeño, nada más. Pero la característica de las cerdas, todo es la misma. Entonces, ahora ya no indicamos nada del bicarbonato, nada de la gasita, ya no. Hasta los 6 meses, señora, no se preocupe, no tiene que limpiarle la boquita a su bebé. Cuando ya empieza a comer y tiene sus primeros dientes, de frente iniciamos con el cepillado. Esa es la indicación que ahora se da. Fin, ya, pese a que esté con fórmula y no lactancia materna exclusiva. No, ese es otro historia. Estamos hablando solamente de lactancia materna exclusiva. La fórmula ya tiene azúcar en su composición. Entonces, ahí sí que le indicamos, ahí sí le decimos, señora, como su pequeño va a consumir fórmula y esa fórmula tiene azúcar, ahí sí necesitamos hacer el retiro de los restos de la fórmula. Pero ¿cuándo nos va a preocupar más? Cuando ya erupcionen los dientes, porque recordemos que los 6 primeros meses no va a tener dientes el pequeño, entonces como que no va a haber mayor problema en eso. Pero cuando erupcionen los dientes, ahí sí o sí tenemos que hacer la limpieza, porque ese azúcar que tiene la fórmula ya es un factor de riesgo para el inicio de las lesiones de caries. Ya, entonces, ¿y cómo lo retiro la fórmula? Si solo con gasita y ya. Sí, Nada solo más. con gas. Porque ahora ya no recomendamos dedal. El dedal ya no lo recomendamos para ninguna edad, para ningún niño. El dedal ya no lo recomendamos, solo con gasita. Le indicamos a la mamá, señora, se lava la mano, con las uñas bien recortadas. Con una gasita puede retirar los restos de la fórmula que quedan en la boquita, porque sí quedan los restos de la fórmula, ya lo hemos visto. Entonces, retira eso, puede humedecer un poquito la gasa con agua hervida, fría, tibia, y con eso le retira esos restos de la fórmula. Gracias. Hay una pregunta por interno que me han escrito. Me dice, en caso de niños con VIH y que tienen miedo a contagiarse y no se hacen curaciones, más el control en caso de salud dental es más seguido que con un niño normal. Lo que normalmente nosotros recomendamos es siempre acudir a una evaluación pediátrica mínimo 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. Ahora, los niños que tienen algún diagnóstico médico, alguna patología sistémica como diabetes, VIH, o alguna otra patología, como el lupus, factores que hacen que estén inmunosuprimidos estos pacientes, sí se tienen que hacer controles más rigurosos. Con ellos sí tenemos que mínimo 2 veces al año.
cosa que tampoco sucede lamentablemente porque pues la salud bucal se considera como que la última rueda del coche, así que, pero sí, con esos pacientes hay que tener mucho mayor cuidado, porque con ellos lo que se quiere es evitar que lleguen a estos cuadros. Se podría hacer, si a estos pacientes se les hace un control estricto, un control adecuado desde su nacimiento, pues definitivamente no llegarían a como llegan normalmente, porque sí hemos tenido varios pacientes con diagnósticos médicos que llegan de la misma manera que los niños sin diagnósticos médicos, pero es porque no se les ha hecho sus controles. Pero cualquier niño, sea con diagnóstico médico, sin diagnóstico médico, por lo menos debe acudir 2 veces al año a sus controles. Aunque algunas mamás me dicen, pero otra, mi hijita no tiene ninguna lesión de caries y también tengo que ir, también tienes que ir. ¿Para qué tienes que ir? Para hacer la aplicación preventiva de flúor. Porque el flúor, aparte de que lo aplicamos en pacientes que ya tienen lesiones de caries, también lo aplicamos en pacientes que no tienen lesiones de caries. Y aparte tenemos otros procedimientos que también actúan en la forma preventiva, como son los sellantes de fosas y fisuras, que los aplicamos también a aquellos niños que tienen bajo riesgo de caries, o aquellos, por ejemplo, en esos pacientes de VIH, si tienen su boquita sana, deberíamos aplicarles sus sellantes. Entonces, para eso tienen que ir los pequeñitos, aunque no tengan lesiones de caries, tienen que ir a sus controles. A ver, ¿alguna otra pregunta por parte de los participantes? Una consulta, después de que se me salió un diente residual, ¿cuánto tiempo es lo máximo que tengo que esperar para que me salga un diente permanente? Y así la exfoliación ha sido natural, o sea, que ha sucedido el ciclo natural del proceso de exfoliación. Podrías, entre 3, 4 meses, ya empiezas a ver la erupción del permanente, pero eso va a depender de algunos factores. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Se podría decir, cuando ya ha pasado un año y medio y no vemos la erupción del permanente, ahí sí nos llama la atención y ya tenemos que acudir a una consulta para que tomemos una radiografía y ver qué está sucediendo, por qué no está erupcionando una pieza permanente. Pero normalmente sucede eso. Ahora, cuando empieza la erupción de un diente, normalmente pocas son las personas que se dan cuenta, porque cuando la pieza permanente irrumpe o rompe lo que es la mucosa para hacer su erupción, lo hace de una manera, se podría decir, imperceptible. Algunos tienen alguna molestia, pero normalmente no te das cuenta. Pero para que tú veas completamente la corona de ese diente, todavía tienen que pasar varios meses. No es que me empiece a erupcionar y al mes ya lo voy a ver completito. No, todavía tienen que pasar algunos meses. Poco a poco el diente va haciendo su erupción hasta llegar a un punto en el que haga contacto con el diente antagonista, que puede ser el superior o el inferior, y ahí es cuando se detiene su erupción. Y ahora, cuando hace erupción el diente, normalmente su raíz no está todavía conformada en su totalidad, entonces tiene que pasar otro tiempo para que esa raíz complete en su formación y haga el cierre apical también, que eso es otro tema de conversación. Wow, muchas gracias. Bueno, ya para ya terminar, doctora Anabel, ¿tendrá alguna recomendación final o algo que nos podría resaltar más en esta exposición? Sí, claro. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por la invitación. Eh, bueno, como recomendación final, quisiera enfatizar, ¿no?, la importancia, como ha mencionado la residente, de el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, ya que va a haber pacientes que van a presentar diversas patologías, diversos diagnósticos médicos, y ellos, como bien ha mencionado, muchas veces pasan pues la consulta primera por pediatría, por otras, digamos, especialidades médicas, y es importante, ¿no?, que haya una buena comunicación
un buen trabajo en equipo para que estos pacientes puedan tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, y pueda evitar tratamientos muy complicados para ellos, tratamientos bastante invasivos y dolorosos, ¿no? Es por ello que es muy importante las interconsultas, todas las derivaciones que se pueden hacer, ¿no?, al servicio de odontopediatría, y trabajar de la mano para que se pueda trabajar por esta población, ¿no? En eso quisiera enfatizar y, bueno, felicitar a la expositora porque ha estado bastante completa su exposición. Eso sería todo. Muchas gracias. Estaba muy bonita la exposición, Cintia. Gracias, Anabel, por ayudarnos en esta exposición, estar presente. Bueno, buenas noches a todos, chicos. Hasta luego. Gracias, Cintia, nuevamente, y felicidades.